Muy buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio en esta mañana. Pero es que nos pongamos de pie y tener una palabra de oración. Padre, en esta preciosa mañana, Señor, queremos darte honra y gloria por permitirnos, Señor, estar en este lugar esta mañana para alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, por tus cuidados para con nosotros en esta semana que ha pasado. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí en esta mañana. Señor, queremos dedicar este servicio solo a ti, Señor. Es lo único que podemos hacer por todo lo que tú haces por nosotros. Bendice todo lo que vamos a tener en esta mañana, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por mis hermanos que ya están aquí, dispuestos a alabar tu santo nombre. Te alabamos. Gracias, Padre, por que tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues vamos a alabar al Señor en esta mañana, hermanos. Vamos a decirle: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Tenemos a un Dios que es poderoso. Amén. Amén. Así es, hermanos. Él ha creado este universo. Él nos ha creado a nosotros. Somos un cuerpo muy especial. El hombre no puede hacer algo igual, así que tiene que ser un ser supremo que está arriba, y pues a él vamos a honrar en esta mañana. Amén. Santo, Santo, Santo.
Y eso por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Dice, al fin Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. Y por esa victoria es que nosotros vamos a gozar un día de esa vida eterna. Hermoso, ¿verdad? Que tenemos ya esa garantía de que un día vamos a estar celebrando esa victoria también junto a nuestro Padre Celestial. Qué alegría. A Él vamos a adorar en esta mañana y vamos a decirle por siempre. Él, la gloria es por siempre, exaltado es por siempre, Él es digno. Vivo está, amén. Amén. Gloria a Dios.
Porque Él quiere que nosotros nos congreguemos y que estemos acá unidos como parte del cuerpo de Cristo para alabar su nombre, para levantarlo, exaltarlo a Él en alto. Ese es el propósito de la iglesia, venir y adorarlo a Él. E inclusive las alabanzas que levantamos no son para nosotros, no son para ustedes ni para nadie, es audiencia de uno, a Él y solo a Él adoramos y queremos continuarlo haciendo hasta que el Señor nos dé la capacidad, ¿verdad? Bueno, nuevamente gracias a cada uno por estar acá y les voy a pedir en este momento que se saluden unos a otros en el Señor, así es que ellos como puedan hacerlo, ¿verdad? Si algunos quieren hacerlo de lejitos, no se sientan obligados y... Voy corriendo. Okay. Vamos a continuar nuestro servicio, hermanos. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. ¿Cuántos estábamos en esa predicción? No estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros errores, en nuestras maldades. El Señor vino, extendió su mano y nos sacó de ese pozo. Y ahora, gloria a Él, estamos en su presencia. Vamos a adorarle y decirle que ya somos libres. Esas cadenas han sido rotas y por su gracia somos salvos. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Esa culpa que solo Jesús puede quitar. Y por su gracia estamos aquí en esta mañana. Amén. Vamos a adorarle.
la cruz donde murió, el perfecto Hijo de Dios. La sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracia te ha traído a ti, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gloria a Dios. Señor Padre Santo, por tu gracia y solo tu gracia, Señor. Gracias con nosotros. Gracias, Padre, por el regalo. Gracias, Padre, por la salvación. Padre, te adoramos, te alabamos, porque tú eres grande. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Rey. Padre, solo tú eres grande. Esta mañana, Señor, venimos delante de ti para pedirte que estés con nuestro pastor, que tú puedas hablarnos, Señor, a través de él y que tu palabra encuentre lugar en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu regalo, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, nuevamente le damos otros buenos días, ¿verdad? Esperemos que estemos bien. Vamos a estar, voy a compartir algunos anuncios con ustedes, pero después de eso vamos a estar orando. Estemos intercediendo por muchas familias que han sido afectadas por el virus.
en este momento hay varias familias que estarían con nosotros y no están acá por esas situaciones. Obviamente se entiende, se comprende, pero además de comprender y entender, deberíamos de estar intercediendo por ellos para que el Señor les dé la fortaleza y les dé la capacidad de poder nuevamente, ¿no? Reunirse con nosotros y poder alabar al Señor juntos como parte del cuerpo de Cristo que somos. Entonces no omitan esas cosas que son tan importantes. La oración es muy crítica y yo sería el primero en decir no hago lo suficiente y debería de hacer más, pero eso va para todos. Entonces llévense su boletín y cuando tengan la oportunidad busquen y háganlo intencionalmente, agarren un tiempo para poder dedicárselo a Dios y venir ante Él y obviamente primeramente adorarlo y alabarlo y segundo interceder por las peticiones que tenemos. Bueno, con eso los dejo con este mensaje acá de Salmo 5:11. Dice, pero alégrense todos los que en ti se refugian. Esos somos nosotros. Esos son todos aquellos que buscan de Dios, que han dejado su orgullo y han llegado a un estado de humildad para reconocer de que Dios es nuestro único apoyo. Dios es nuestra roca, Dios es nuestra fortaleza. Para siempre canten con júbilo porque tú los proteges. Es obvio de que vivimos bajo la protección divina. Si ustedes creen que Dios no les está protegiendo, aún en las peores situaciones de su vida, tengan en claro esto de que Dios está ahí cuidándolos a ustedes. Por muy difícil, por muy radical que sea el problema o la situación que hayamos o estemos o vamos a pasar, acuérdense de esto. Él está allí protegiéndolos. Y tenemos que regocijarnos en Él. Es lo que el Salmo dice. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. ¿Cuántos aman al Señor acá? Cada uno de nosotros deberíamos, ¿no? Es lógico, no nos queda otra. Él ha dado su vida por nosotros y lo menos que podemos hacer es regocijarnos en su presencia. Así es que con eso en mente vamos a continuar. La iglesia en sí, en total, obviamente la iglesia americana, tiene una newsletter que pone una pequeña revista, si lo pudiéramos llamar, con diferentes historias que sale cada 3 meses. Están sacando o cada 2 meses. La del enero y febrero ya están acá. Si ustedes quisieran alguna para leer algunos comentarios, algunas historias, cosas importantes en la iglesia, le pueden pedirla a la oficina y si no, pueden irse a Faith to You y allí está disponible también. Si alguno de ustedes no tiene acceso a Faith to You, háblenme durante la semana para que yo les pueda ayudar. Pero estas historias y noticias están ahí disponibles para cada uno de nosotros. Comparta su fe. Esto es algo de que se va a llevar a cabo este sábado 22 de enero a las 9 de la mañana acá en el Salón 4, que es allá al final, no al final, sino en el otro edificio, para poder, los gedeones internacionales son los que van a poner este pequeño entrenamiento para muchas personas que quisieran o tienen la capacidad o quieren llenarse de conocimiento en cómo predicar el evangelio, cómo llevar la palabra de Dios a otras personas. A veces muchos de nosotros lo queremos hacer y no sabemos cómo. Y obviamente eso no es nuevo, tampoco es de extrañarse. No todos tenemos las mismas actitudes, las mismas capacidades, las mismas habilidades, la misma forma de hablar, pero hay maneras en cómo pudiéramos hacerlo cuando se puede uno involucrar en un entrenamiento sano en el cual nos guíe paso a paso en cómo hacerlo. Así que si alguno de ustedes quisiera estar interesado, obviamente esto va a ser en inglés, pero muchos de ustedes son bilingües, vengan el sábado 22 de enero de 9 a 11 de la mañana. Estudios para las hermanas. Bueno, las hermanas americanas van a empezar el 23 de enero. Mi esposa quiere que las hermanas que han estado congregándose o siendo parte del estudio bíblico para las hermanas los sábados, yo sé que hay muchas que no están acá,
por las situaciones que ya mencioné. Pero los que están acá, las hermanas en particular, por favor, al final del servicio, reúnanse con mi esposa o pregúntenle a ella cuál es el horario que tenemos disponible o qué es lo que ella tiene en mente. Ella quiere definitivamente compartir con ustedes al final del servicio, así que por favor, no salgan a carrerita, quédense por acá. Pregúntenle a ella cuál va a ser el itinerario que vamos a tener y que ella les dé la información de importancia que es para ustedes. Escritura de la Biblia, la empezamos en enero, es la última vez que lo voy a poner acá, les recomiendo de que lo hagan. Vamos a estar leyendo 5 capítulos a la semana o más, dependiendo, pero vamos a ir desde Génesis hasta el libro de Ruth, y vamos a hacer otra parte el próximo año y así sucesivamente vamos a continuar leyendo. Pero aquellos que no tienen la disciplina para hacerlo por ustedes mismos, sométanse a algo así. Si quieren el calendario de capítulos o de los libros que hay que ir leyendo, pídanlo en la oficina o si no, búsquenlo, también está en Facebook. Eso es todo en ese sentido. Quiero hablarles de algo muy importante. 2 cosas. Antes de que le pida al hermano Esteban que haga una oración por las familias que están enfermas en general. Hoy, en 1984, el presidente Ronald Reagan editó esta ley en la cual habría el tercer mes el 22 de enero iba a ser, pero la iglesia lo ha tomado como que es el tercer domingo de cada enero. Pero el 22 de enero, Ronald Reagan editó esta orden para que se guardara ese día y se dedicara a la santidad de la vida. ¿Qué es la santidad de la vida? Bueno, en la Biblia encontramos de que Dios nos hizo en una forma increíblemente maravillosa. Si ustedes leen el Salmo 139, el salmista acá habla de cómo el Señor nos creó. Dice en el versículo 12, dice, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En este Salmo 139 podemos ver la increíble forma en cómo Dios ha estado involucrado en cada momento de la creación de cada uno de nosotros. Internamente, desde la concepción, Él empieza a trabajar en la vida de ese ser humano, ya sea una mujer, un hombre, un niño o una niña. El Señor es el que ha tomado parte del crecimiento. Ahora, ¿por qué estamos celebrando este día como la santidad de la vida? Porque en el 1973, ustedes saben del caso de Roe v. Wade, en el cual la Suprema Corte de Justicia aprobó el aborto y lo hizo legal, y ahora en toda la nación, cada estado tiene la habilidad y han creado leyes para que el aborto sea libre para todos y legal. Obviamente, esos no fueron los propósitos de Dios, y Dios quiere que nosotros como iglesia seamos la luz y la sal a este mundo. Que nosotros como iglesia estemos intercediendo por cosas como esta. ¿Lo hacemos suficientemente? No. Esto es una vez al año. Y ni aún así no hacemos lo suficiente para poder, digamos, hacer mella al gran crimen que está sucediendo. Desde 1973 hasta ahora estamos escuchando al predicador de esta mañana
han muerto más de 63 millones de niños que han sido abortados. Y no han sido abortados naturalmente, estamos hablando del crimen, de un genocidio grandísimo, mucho más que lo que ha pasado en muchas guerras. El orador de esta mañana comparó el desastre que sucedió, el atentado sobre las sobre las Torres Gemelas en Nueva York, que fueron cerca de 3,000 personas las que murieron. Y es interesante porque el país se levantó en querer contrarrestar este ataque tan feo que destruyó tantas vidas, ¿no? Y no estamos quitándole el valor a cada una de esas vidas. Y todavía lo celebramos, cada año lo celebramos. Lo celebramos, no lo celebramos, sino que lo homenajeamos eso en ese día que fueron atacados las Torres Gemelas y murieron tantas personas. Y guardamos ese momento con un día sublime y queremos recordar y acordarnos de que lo que este país representa. Pero eso es nada en comparación, porque eso pasó una sola vez. De acuerdo a la estadística de este orador en la mañana, él dice de que Samuel Green se llama, él dice de que cada día más, cerca de 4,000 niños son muertos por el aborto. Cada día, ¿ok? Cerca de 4,000 niños son ejecutados, si pudiéramos ponerlo de esa manera. Y la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo? ¿O por qué el país no se levanta y dice en horror y decir, esto está pasando cada día? Pero, como cristianos que somos, entendemos de que vivimos en un mundo caído, en un mundo que es afectado por el pecado y la maldad es la que reina hasta cierto punto. Y todas estas cosas tenían que pasar, van a continuar pasando. Y el Señor las permite con objetivos que a veces uno se queda, Señor, ¿cuál es el objetivo? Pero tal vez el objetivo en este momento, en una pequeña porción pudiéramos decir de que es para que nosotros tomemos conciencia de estas cosas y que podemos estar intercediendo por ellas. Hace 49 años que la Suprema Corte legalizó el aborto. Entonces tenemos que hacer algo, por lo menos deberíamos de estar en oración. Esa es una, tengamos eso pendiente. Un día de esto voy a traer un mensaje sobre la creación y la santidad de la vida sobre todo. Otro caso que les quería exponer es que en Canadá se pasó una orden, una ley en la cual castiga y manda a la cárcel a las personas que de alguna forma pudiéramos ganar a los homosexuales para el cristianismo. Entonces, así como se los pongo, si yo voy a las calles y predico en contra del homosexualismo, yo sería mandado a la cárcel hasta por lo menos 5 años. Y eso está pasando en Canadá. Este día, en la mayoría de iglesias en Canadá, o por lo menos de aquellos pastores que están apoyando en estar defendiendo la palabra, están predicando sobre esa ley que entró en vigencia en Canadá. Y al mismo tiempo estamos tratando acá en los Estados Unidos de poder colaborar o ser solidarios en ese sentido y poder estar predicando sobre el género también, que es muy importante. Obviamente no lo vamos a hacer ahora, pero se los dejo ahí para que meditemos en estas cosas que están pasando en el mundo. California, estamos viviendo en el estado más liberal de toda la nación, y él ya está a ese nivel también como Canadá, como que se refiere a justiciar a aquellos que están en contra del homosexualismo. Así que tengamos todas esas cosas en mente para estar orando por ellas. Es muy, muy, muy importante. Así es que una cosita más. Estoy llevando un estudio con
2 hermanos ahorita el miércoles en la mañana, a las 8 de la mañana. Y no sé cuántos de ustedes tienen la libertad de poder asistir. Estoy hablando con los hombres acá, esto es para los hombres. Voy a leer este libro con ellos. Este libro lo recibimos en un seminario que fuimos a Grace Community Church y nunca lo expliqué, nunca lo leímos como grupo y lo quiero presentar a los hombres. ¿Por qué? Porque ¿hay conflictos en las iglesias? ¿Hay conflictos entre familias? ¿Hay conflictos entre parejas? ¿Cuándo? Todo el tiempo. Entonces, ¿alguno de ustedes tomó una clase en cómo solucionar conflictos alguna vez? ¿Fueron a la escuela y nadie les enseñó cómo solucionar conflictos? Entonces yo quiero que aprendamos acerca de este libro y tiene que ver con el libro de Gálatas, que es lo que estamos leyendo. Y por eso las alabanzas al final de la gracia, sublime gracia y todo, porque tiene que ver con la gracia del Señor, que es lo que voy a estar predicando en un momento. Pero por favor, si alguno de ustedes, caballeros, hombres, hermanos, si ustedes lo que ya están ahí o si conocen a alguien que quisiera participar en esta clase los miércoles en la mañana, está disponible, así es que se los dejo abierto ahí a cada uno de ustedes. Hermano Esteban, por favor. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es mi deseo que estén en bendición. Sin embargo, si hay prueba en su vida, que el Señor tenga misericordia, compasión de cada una de las pruebas. Santiago nos habla precisamente de tener por sumo gozo cuando nos encontramos en pruebas. ¿Y cómo vamos a hacer ese gozo? ¿Cómo lo vamos a manifestar? Alabándole, orándole y adorándole. Todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Así que tenemos un listado de hermanos en necesidad. Hay necesidad en el pueblo, hay pruebas y gloria a Dios porque tenemos que alabar al Señor, aún en esos momentos tan difíciles. Tal vez cada uno de nosotros atraviesa por situaciones difíciles, pero ¿quién es el que nos provee de todo? Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que estemos bajo el abrigo de aquel que nos ha dado el ser y sobre todo la vida eterna a través de su Hijo amado, nuestro Rey Salvador Jesucristo. Acompáñeme como iglesia, como el cuerpo de Cristo, a interceder por nuestros hermanos en esta mañana. Precioso es tu nombre, Padre Jehová. Recibe, Señor, en esta mañana, mi Señor, toda honra y toda gloria, Señor, porque solamente tú, mi Dios, eres merecedor, Padre. Tú eres digno de ser alabado, de ser honrado, Señor. De reconocerte, Señor, de que tú eres el Rey, el Dios verdadero, único, Señor. Que no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que haga, Señor, lo que tú tienes, Señor. Omnipresencia y omniscencia, este Salmo 139 que acaba de leer el hermano, Señor. Interesante para nuestras vidas porque Él conoce desde antes que nosotros naciéramos en el embrión. Él conoció, Él tejió prácticamente estos cuerpos que nos has dado, Señor. Gloria a tu precioso nombre por esa majestad y al mismo tiempo la soberanía en nuestras vidas, Señor. Oramos en esta mañana, Señor, también por perdón. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, aún un pecado tan insignificante que es la omisión, Señor. Perdona, Señor, porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, Señor. Con ese fervor y con ese deseo, Señor, de honrarte y complacerte a ti, porque ese es nuestro objetivo, el propósito de nuestra vida, Señor. Apelamos también, Señor, a tu compasión, a tu gran y bella misericordia, Señor, a tu gracia preciosa, Señor, para poder pedir, Señor, el favor a estas necesidades. Para la familia Castellón, salud, Señor, en ese virus del COVID, Señor. Para Juana Castañeda, salud. Primo de hermano David Tello también en el cáncer de esa batalla, tráele a ti, Señor. Desconozco si es creyente o no, Señor, pero que su vida espiritual esté primeramente antes que la física, Señor. Oramos también por el hermano Tello, Señor, para una recuperación. Está aquí acompañándonos y pido por su salud en su espalda, Señor. Sé con él, con su familia, con su esposa, la hermana, para que, Señor, venga a una recuperación pronta. Leti Rodríguez, oramos en cáncer, Señor, tiene cáncer, Señor, pedimos también que la toques, Señor, que la sanes, que ella venga nuevamente a reconocerte como el Todopoderoso.
Nancy Gaitán, que nos encuentra aquí precisamente, salud y fortaleza. Permítele, Señor, salud. Permítele, Señor, ese consuelo, esa fortaleza, Señor, en esta lucha, Señor. Ayúdale, Señor, anímale a que ella, Señor, pueda salir avante, pese a las circunstancias físicas. Natalie Lewis, oramos por ella también, Señor, en su sanidad. Que tú, Señor, toques ese cuerpecito, Señor. Ha habido mejoría, está viva, Señor. Y agradecemos, Señor, grandemente que tú la tienes en salud y en vida, Señor. Ayúdale, Señor, sánale en tu tiempo, Señor. Pero permítele, Señor, también que ella, en su inocencia, en su corta edad, pueda ver la majestad de tu mano en su vida. Fortalece también a los hermanos, a Curtis y a su esposa, Señor, a nuestros pastores, en fin, a toda la familia de Natalie Lewis, Señor. Que ellos puedan tomar de tu mano, Señor, y tener la fe de que prontamente, si es tu voluntad, la sanes, Señor. Teresita Hernández y Raúl también, fortaleza, salud. Oramos por Tomás Hernández, sanidad del corazón, así como también por Irene Gutiérrez, mamá de la hermana Elvia Rodríguez. No tengo el detalle, Señor, pero primeramente oramos por su vida espiritual. Que tú, Señor, la traigas a ese reconocimiento importante, Señor, a ese crecimiento en la fe que solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Sé con ella, que ella pueda aferrarse, Señor, a tu mano, que ella pueda entender que la única respuesta es nuestro Señor Jesucristo. Oramos también, Señor, por todos los pastores, Señor, que tienen domingo diariamente la obligación y el placer y privilegio, Señor, de preparar y estudiar tu palabra. Sé con ellos, Señor, permanece con ellos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, alineados a tu palabra. Ayúdales, Señor, a ser más firmes en tu palabra, Señor. Ayúdales, Señor, a por compartir, Señor, todo lo que tú tienes preparado para las congregaciones diversas en todo el mundo, Señor. Oramos también por los evangelistas, así como también los misioneros que día a día exponen su vida en territorios en contra de nuestra doctrina, Señor, de Cristo, Señor. Sé con ellos, guárdales, protégeles, Señor, y ayúdanos, Señor, a no olvidarles, Señor, porque tienen una labor, tal vez una labor muy peligrosa en contra de su integridad, Señor. Sé con ellos, sus familias. Ayuda, Señor, a proveer de todas sus necesidades físicas y espirituales. Oramos también por todos nuestros hermanos en Cristo, Señor, en el mundo, que sufren y padecen, Señor, necesidades de todo tipo. Que tú, Señor, en tu misericordia y compasión, les puedas traer una respuesta favorable siempre y cuando se alinee a tu hermosa y preciosa voluntad, Señor. No queremos descartar tampoco, Señora, hermanos aquí en esta congregación también, que seas con ellos, ayudándoles, Señor, a crecer, no solamente en conocimiento de tu palabra, Señor, pero que seamos oidores y hacedores de lo que tú tienes encargado en nuestras vidas, Señor. Continúa, Señor, incrementando el deseo ferviente de estar en tu palabra, en tu presencia a través de la oración, la adoración y la alabanza, Señor, porque es la única manera, Señor, de vivir una vida con propósito en esta tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, nuevamente. Oramos, Señor, poniendo ante ti estas peticiones para que sea tu voluntad la que prevalezca, la hermosa y preciosa voluntad, Señor, que mueve todo el universo. Pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Rey Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias. Amén, amén. Bueno, le voy a pedir en este momento que abran su Biblia en el libro de Gálatas, si la trajeron, y espero que sí, esa debería ser una costumbre. Si tienen sus teléfonos, obviamente, ya están perdonados, pero sí los pueden usar. No, pero es mejor tener... si ustedes tienen un teléfono celular y no tienen su Biblia en el teléfono celular, están desperdiciando su tiempo y la tecnología que Dios nos ha dado. Pero queremos leer el libro de Gálatas y vamos a leer en el capítulo 2 del versículo 11 al 21 y quiero que lo leamos ahí donde están. Yo lo voy a leer y ustedes síganme ahí. Gálatas 2, versículo 11 al 21.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, perdón. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, Pablo en este caso, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, y eso se refería a él, a Pedro, a Pablo, Pedro y Bernabé y todos los que estaban en esa iglesia, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley muero para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. He dividido este mensaje en dos y empecé la semana pasada con la primera parte, que son versículos del 11 al 14, y hasta ahí vamos a llegar, del 15 al 21, lo vamos a hacer como una parte totalmente diferente después, pero quería leerla en conjunto para poder entender el mensaje en sí que Pablo tiene para nosotros como iglesia. Obviamente la carta a los Gálatas es una carta de Pablo, que fue la primera carta escrita de las 13 que él escribió, y esta carta es dirigida en una forma como fue una posición de emergencia que tenía Pablo. Le llegan noticias de cómo la iglesia está actuando, y hasta ese entonces Pablo nunca había escrito, según nunca entendemos, o por lo menos no cartas, epístolas. Y escribe su primera carta, una carta bien dura, bien derecha, dirigida exactamente a aquellos que estaban en contra del Evangelio de la gracia. Y ese es el punto acá. El peligro de la hipocresía que Pedro mostró al hacerse al lado de los judaizantes en vez de estar al lado de los gentiles. ¿Cuál era el punto? De que los judaizantes habían llegado a la iglesia ¿de dónde? Bueno, a las iglesias de Galacia, pero en este caso a la iglesia de Antioquía. Y en Antioquía es donde llega Pedro, y en esa iglesia habían llegado estos judaizantes, los cuales querían imponer la circuncisión o ciertas cosas de la ley que fueran agregadas a la gracia. Y a la gracia no se le puede agregar nada, porque al agregarle deja de ser gracia. Entonces el evangelio de la gracia es lo que es. No somos nosotros, sino que es Dios obrando. Y estos judaizantes querían que los gentiles convertidos al cristianismo se tuvieran que pasar al judaísmo y ser convertidos al judaísmo antes de poder tener la libertad de ser cristianos. Obviamente Pedro entendía de que esto no era lo que Dios tenía en mente.
él lo sabía mejor porque él ya había lidiado con este problema en el capítulo 10 de Hechos, en el cual él va a los gentiles, le sirve a los gentiles y bautiza a gentiles. Entonces él entendía de que solo por gracia, por fe, por gracia es que somos salvos. Nada más se necesita para ser salvos. La ley tenía su lugar, tenía su posición, pero nunca fue diseñada para salvar a nadie. Y Pedro lo entendía, Pedro lo sabía. Pero al llegar los judaizantes, él tuvo miedo de ellos y en vez de tomar la posición correcta y estar con los gentiles, lo cual ya había pasado antes, y comía con ellos y comía de todo lo que ellos comían. Para los judaizantes eso era pecado, juntarse con los gentiles, porque los gentiles tenían una dieta muy particular, muy diferente a los gentiles. Los gentiles se aferraban a la ley, se aferraban al Éxodo, a la ley de Moisés, en la cual él predicaba y enseñaba exactamente cómo podían comer y cuándo podían comer, qué podían comer. En cambio, los gentiles no tenían esas reglas. Y ellos estaban libres en cierto punto en poder comer lo que ellos les daba la gana, digámoslo así, ¿verdad? Entonces Pedro ya experimentó eso y reconoce que la ley ya no le aplica y mientras está con los gentiles lo hace. Pero llegan los judaizantes y al llegar ellos, él teme por ellos. ¿Por qué temió Pedro? Y eso es lo que quisiera yo que tal vez tratáramos de ver un poco. Y tal vez para poder contestar, quiero que entiendan algo. Nosotros como seres humanos siempre estamos pendientes en lo que los demás piensan de nosotros, ¿sí o no? Muchos de ustedes vienen a la iglesia acá y se quedan pensando, ¿y qué pensará mi hermano que no conoce el evangelio? O mi mamá que no conoce el evangelio, o mis amigos en el trabajo que saben que yo soy cristiano, ¿y qué pensarán ellos? ¿Los invito o me vengo de escondidas para que nadie se dé cuenta? ¿No? Y tenemos esa forma de pensar, esa forma de lidiar con nuestra religión, si le pudiéramos llamar así. Y no debería de ser así, porque lo que Cristo ha traído a nuestras vidas es mucho más liberal que todo lo que este mundo puede ofrecernos. Y lo que nosotros tenemos deberíamos de cantarlo, gritarlo al mundo, predicarlo, contarlo e influir a las demás personas, porque esto es vida eterna. Y nada más que el evangelio de Cristo tiene valor en este mundo. Pero tendemos a caer en esa posición en la que a esta persona le digo que soy cristiano. ¿Cuántos de ustedes nunca o han estado en una posición en la cual pudieran predicar el evangelio y no lo hacen porque se sienten intimidados por alguien? Bueno, le voy a predicar al barrendero, pero a mi jefe, no, a ese no lo toco porque ¿qué va a pensar de mí? ¿Sí me entienden? Y esa es la posición de Pedro. Está con los gentiles y está bien. Ellos llegan los judaizantes y ya su vida se arruinó. Ya no quiere, ahora quiere pretender que está con ellos. Pero tuvo miedo no por aceptar lo que ellos estaban haciendo, sino porque tuvo miedo al que dirán. O porque él tal vez se enorgulleció un poco, porque Pedro, ¿quién era Pedro? En los primeros 10 capítulos de Hechos, él es el héroe de la iglesia. No había nadie más grande que Pedro. Del capítulo 2 en adelante, ¿quién es el héroe de la iglesia? Pablo. Estamos viendo dos personas increíblemente dotadas y increíblemente usadas por Dios. Pero Pedro también lo conocemos como aquel brusco, aquella persona que hablaba cuando no debería de hablar, aquella persona que ponía su zapato en su boca, como dicen, ¿no? Y decía cosas que a veces no debería de decirlas. Y el Señor a nadie exhortó tanto más que a Pedro. Inclusive Pedro negó al Señor. Quiso luchar por él y guardarlo y protegerlo, según él, cuando lo iban a tomar preso. Y esa misma madrugada lo estaba negando. 3 veces. Este es el Pedro que
que caminó en el agua. Este es el Pedro que se salvaron 3,000 la primera vez, 5,000 la próxima vez que predicaba. Este es el Pedro que pasaba la sombra de él y se levantaban enfermos. Entonces es obvio de que pudiese ser, y estamos especulando acá, la Biblia no dice nada al respecto, pudiese ser de que se había enorgullecido un poco y quería complacer a los suyos y no a los gentiles en este caso. Y entonces por lo mismo es que creemos de que el miedo no fue un miedo basado en no entender el evangelio de la gracia que Pablo predicaba. O no fue un miedo al querer pensar de que él estaba en desacuerdo con lo que Pablo predicaba, porque no fue ese el caso. Él entendía muy bien. El miedo fue, en inglés se le dice peer pressure. ¿Ok? Porque no quería ser visto como aquel que se sienta y come con los gentiles, cuando tú eres judío y deberías estar con los tuyos, con los judíos. Hasta cierto punto tomó un pequeño actitud de racismo, pudiéramos decir, ¿no? Pero pienso yo que hasta a cierto punto fue un poco ignorante de Pedro en ese sentido. ¿Por qué digo ignorante? Porque cuando Pablo lo exhorta, no se escucha nada de Pedro, no dice nada. ¿Por qué? Eso tal vez nos indica, nuevamente la Biblia no dice, pero nos indica de que Pedro entendió el mensaje y aceptó lo que tal vez a Pablo le había dicho. Y digo tal vez porque aún así existió división y eso obviamente afectó a la iglesia. Bueno, en ese contexto estamos, Gálatas 2 del 11 al 21. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Este es Pedro. En su último libro, él escribió 2 libros, Primera de Pedro, Segunda de Pedro. En el último libro él está predicando y está haciendo alarma acerca de que en los tiempos presentes, o en todos los tiempos siempre han habido, se levantarán falsos profetas. Y habrá tiempos falsos maestros entre vosotros, dice, que introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Entonces, ¿qué iba a pasar con esos? Que iba a traer destrucción repentina sobre ellos. Pedro está haciéndonos ver de que esto iba a pasar. ¿Pasa ahora en nuestros tiempos? ¿Tenemos falsos maestros? Todo el tiempo han existido y no se alarmen porque van a continuar. ¿Pero por qué los falsos maestros? Porque a la carne siempre le apela la idea de que somos hechos por Dios, somos hechos a la imagen de Dios y Él nos salvó, pero déjenme enseñarle a Dios de que yo puedo hacer muchas cosas. Y nos enorgullecemos en pensar o en creer de que yo puedo agregarle a la salvación. De alguna manera creemos que al hacer ciertas cosas vamos a ayudarle a Dios. Ya me salvaste, Señor, pero déjame agregarle esto a mi rutina diaria y hacerlo como parte de esa salvación que tú me diste. Y no solamente lo aceptan para ellos, pero lo pueden llevar a las iglesias a predicarlo y hasta cierto punto a engañar a la gente eventualmente. A la carne le encanta hacer actividades religiosas, celebrar días santos, practicar rituales, intentar hacer las buenas obras de Dios. Eso es lo que queremos hacer. Inclusive ustedes acá. Y hagan una autoevaluación. Pero ¿cuántos de ustedes a veces dicen, voy a hacer esto? Porque esto le complace a Dios, y si lo hacemos por complacer a Dios está bien, ¿no? Pero a veces lo hacemos para poder impresionar a los demás, para impresionar a los hermanos. Lo hacemos porque hasta cierto punto nos sentimos
tan malos y tan pecadores que voy a hacer esto para que el Señor me vea diferente y mejor. Y la realidad es que cuánto de eso nos va a poner en una posición diferente ante Dios. Especialmente si ya son salvos. ¿Okay? Todos ustedes ya son salvos. Dios, a través de su Hijo, dio su vida por cada uno de ustedes. Y en la cruz Él nos perdonó de todos los pecados pasados, todos los pecados presentes y todos los pecados futuros. ¿Qué más pueden hacer ustedes para satisfacer la ira de Dios? Nada, porque ya la satisfació Él en su Hijo. Él ya derramó toda su ira sobre su Hijo Jesús, y Él lo que llevó a cabo fue el perdón y la salvación de los pecados de todos aquellos que creen en Él. Entonces, si ya hizo eso Él, y ustedes creyeron en Él, son salvos, son justos por gracia, ¿qué más pueden hacer para eso? Ya no hay nada que puedan hacer. Ahora, ¿cuál es el problema con que yo diga eso? De que muchos pudieran estar sentaditos ahí diciendo, oh, ok, entonces si no hay nada que pueda hacer, pues ya no voy a servir. Pues ya no voy a ir a un evangelismo. Pues ya no le voy a llevar nada a mi hermana que se está muriendo. Ay, que se muera, pobrecita, de todas maneras va a ir al cielo. No hay problema. No estoy quitando una responsabilidad que es bíblica también, en la cual debemos de hacer obras continuas. ¿Por qué? Porque es el resultado de lo que Dios hizo en nosotros, la salvación. Y pueden ir a Efesios 2:10, donde Él dice de que fuimos a la obra de Dios hechas para hacer obras que a Él había predestinado desde antes de la creación. Pero el punto acá es de que no podemos caer en legalismos ni en libertanismo. ¿Libertanismo? Sí, ¿verdad? Liberalismo o libertinajes, bueno, entonces, pero no podemos caer en esa posición, porque ni podemos ser legalistas ni tampoco ser tan liberales que vamos a hacer lo que nos dé la gana. Eso no es lo que la palabra predica, ¿ok? Pero sí, en este caso, a la carne le encanta hacer actividades religiosas, celebrar días santos, practicar rituales e intentar hacer las buenas obras de Dios. Muchos sistemas religiosos de hoy mezclan la ley y la gracia y presentan una manera tergiversada y confusa de salvación, que en realidad es un camino a la esclavitud. Y nos encontramos con tantas religiones en este mundo que predican cualquier tontería, menos la salvación por gracia. Es obvio de que inclusive Jesús entendía eso cuando Él vino. A veces la mentalidad de cada uno de nosotros y del mundo en sí es pensar de que cuando Jesús vino había una religión. Había muchas religiones, pero por lo menos en el mundo judío pensamos, había la religión judaica, ¿no? Los judíos. Y pensamos de que, este es el pueblo de Dios, el pueblo verdadero, los cuales siguen la ley de Moisés y están instruidos por el Torah y todos los demás libros del Viejo Testamento. Ellos eran la religión sana, correcta y perfecta. Y todo eso está fuera de la verdad. Porque la realidad es que los judíos del tiempo de Jesús eran religiosos y no se les va a quitar eso. Los maestros y los judaizantes de ese tiempo entendían muchas cosas, pero no entendían la verdad de Dios. En la mayoría de los casos su religión estaba basada en las tradiciones antiguas y muchas que ellos mismos habían creado. A esa situación viene Jesús. Y ver a su pueblo perdido en la religión, hasta cierto punto perdidos en las tradiciones, y habían ignorado la verdadera palabra del Señor. Por lo mismo es que en Mateo 23, 27, 28 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley? Y les hablaban los maestros de la ley, religiosa y fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosos por fuera, pero llenas de huesos de muertes y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno.
Fíjense cómo los trataba el Señor Jesús. Mateo 15, del 7 al 9 dice: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas. Ok, nuevamente, ¿quiénes son estos? Los judíos, los fariseos, los maestros de la ley. Pero su corazón, dice Jesús, su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ahora, la situación de nosotros presentes de nuestro tiempo es la siguiente: de que cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes iglesias. Pudiera asegurar yo eso. Si los únicos acá que están acá por primera vez son el hermano Abraham y la hermana Lisette, creo que aquí han nacido y no conocen otra iglesia, pero han sido expuestos a otra iglesia. Pero para nosotros que hemos pasado tal vez por diferentes iglesias, el problema de nosotros es que tal vez no teníamos el discernimiento sano o la doctrina correcta para poder entender que tal vez habían ciertos errores. Y no lo descubrimos hasta que tal vez alguien más nos dijo acerca de ello. Pero mientras estábamos ahí, nos sometíamos al pastor, nos sometíamos a la enseñanza que traía, nos sometíamos a cualquier ley, nos sometíamos a cualquier legalismo, nos sometíamos a cualquier regla que ellos ponían. Y en vez de buscar la palabra y decir: ok, ¿a dónde dice eso, pastor? Nada más aceptábamos todo lo que la gente nos predicaba. Y nunca tomamos el tiempo para escudriñar las Escrituras profundamente y poder entender cuál es lo que Dios quiere. No lo que el pastor dice, no lo que el predicador, el teólogo, no, ¿qué es lo que Dios dice que yo debería entender acerca de Él y de mi persona? Y esa es la forma en cómo deberíamos leer las Escrituras. Entonces, por lo mismo, es que el Señor era bien duro con ellos, porque Él entendía que la religión de los judaicos, de los judíos, no era una religión pura, era una religión basada en tradiciones. Y por eso Él les llamaba hipócritas. Entonces, con eso en mente, Gálatas 2, del 11 al 13, dice: pero cuando Pedro vino de Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces la hipocresía acarrea división y tiene que ser confrontada. Estos judaizantes querían que los creyentes siguieran las leyes y costumbres judías respecto a las festividades religiosas, la circuncisión, etc. Este era el otro evangelio que Pablo condena en Gálatas. Y él dice: el único evangelio que Dios aprueba y bendice es el de la gracia de Dios, la justificación por la fe en Cristo Jesús únicamente. No somos salvos por hacerle promesas a Dios, sino por creer en sus promesas. Enfóquense en esas dos oraciones últimas que les dije. ¿Por qué? Porque yo he estado en iglesias en que: hermano, ¿cuántos de ustedes quieren prometerle al Señor algo ahora? Levante la mano el que quiera prometerle. Y ahí empezamos a hacer un montón de promesas solo porque el pastor dijo. Y empezamos a prometerle cosas a Dios que nunca tal vez las vamos a hacer. Pero abrimos nuestra boca por la peer pressure. O por los falsos maestros que enseñan cosas que no deberían de enseñar. ¿Sí me entienden? Y ahí está la gente muy humildemente, sale de su asiento: ay, que aquí voy, pastor, yo te prometo todo. Y bueno, obviamente se lo prometen a Dios, ¿verdad? Espero que no se lo prometan al pastor. Pero ni aún prometiéndole a Dios, aún dice la palabra que le deberíamos de prometer algo. Tal vez pudiésemos.
Si alguna vez quisiera prometerle algo al Señor, Señor, te prometo que voy a tratar de ser lo más humilde posible para seguir tu palabra, seguir tu voluntad. Tal vez sería mi promesa que yo le pidiera al Señor, de que le pudiera ofrecer. Y aún esa, nunca la voy a cumplir. ¿Por qué? ¿Cuándo le voy a fallar al Señor? Siempre. Entonces, no somos salvos por hacerle promesas a Dios, sino por creer en sus promesas. Él nos prometió que si creemos en Él, tenemos la vida eterna. Hasta allí. Yo creer, no yo hacer. John MacArthur dice lo siguiente: tenemos que entender bien el Evangelio. Satanás trabaja horas extras para difundir representaciones erróneas del Evangelio. Opera no solo afuera de la iglesia cristiana con una religión anticristiana, sino dentro de la iglesia de formas mucho más sutiles, con formas corruptas del Evangelio y falsos maestros que se identifican como creyentes en Jesucristo. Gálatas, Pablo presenta el Evangelio correcto. Dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea que anatema, o que sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y cuando los falsos maestros hacen las de las suyas del pueblo, es porque están queriendo agarrar el favor de los hombres y no el de Dios. Eso es lo que Pedro hizo exactamente: agarrar el favor de los judaizantes en vez de ajustarse a la regla o al evangelio de la verdad, al evangelio de la ley, de la gracia, perdón. Sí. Entonces, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, ¿qué dice Pablo? No sería siervo de Dios. Entonces, ¿por qué está Pablo tan fuertemente hablando en contra de los judaizantes? Miren lo que habían hecho. En Hechos 15:1 él dice: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa era la enseñanza de ellos. Ahora, si no se circuncidaban los gentiles, no podían ser salvos por gracia. Ahora, ¿a dónde predicó Pedro o Pablo o el Señor eso? En ninguna parte de la Biblia está. Entonces, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Ese es el concepto que Pablo está peleando y que Pedro estaba hasta cierto punto cediendo al juntarse con los judaizantes. Pablo actuó como lo hizo debido a una profunda preocupación por el mismo principio del que carecía Pedro. Sabía que el principio teológico en juego no era un asunto trivial. Martín Lutero capta esto admirablemente. Miren lo que dice Martín Lutero. Él no tiene aquí entre manos un asunto insignificante, está hablando de Pablo, sino el artículo más importante de toda la doctrina cristiana. ¿Por qué? ¿Qué es Pedro? Un siervo de Dios. ¿Qué es Pablo? Otro siervo de Dios. ¿Qué es un ángel del cielo? Todas estas son creaciones, ¿ok? ¿Qué son todas las demás criaturas para el artículo de la justificación? Nada, porque quien justifica es Dios, no los hombres. Eso es lo que está diciendo Martín Lutero. Que si sabemos, entonces estamos en la luz clara, pero si lo ignoramos, entonces estamos en la oscuridad más miserable. Entonces, la salvación por la justificación o por la gracia o por la fe es crítica en la vida del cristiano y tenemos que entenderlo. Y por lo mismo, una vez que entendemos eso, ya no vamos a permitir legalismos ni liberalismos. ¿Sí me entienden?
Ya no van a dejar que personas impongan sobre ustedes cosas que no deberían de estar allí. Y nuevamente, como les digo, muchos de nosotros venimos de iglesias en las cuales ese era el diario vivir. Legalismos o liberalismos. Cualquiera de los dos. Y ninguno de los dos era sano. Entonces, el saber de la palabra y el vivirla debe ser una sola cosa. Si tenemos una doctrina, vivamos de acuerdo a ella. Y no estemos cambiando nuestra forma de ser, nuestra conducta, y que sea contraria a lo que yo pienso. La hipocresía de Pedro estaba siendo piedra de tropiezo a muchos hermanos. La confrontación que tuvo Pablo con Pedro fue dura, pero era necesaria. Porque dice acá en Gálatas 12:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía me puse a él cara a cara porque era de condenar. ¿Ok? Era tan necesario que Pablo lo hiciera. Y cuando lo hace en público. ¿Por qué? Porque lo que Pedro estaba haciendo era un ataque al evangelio de la gracia. Y como era un ataque al evangelio de la gracia, era algo abierto. Entonces Pablo llega y lo reprende públicamente también, porque era de hacerlo de esa manera, dice Agustín. Entonces, Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. La palabra literalmente condenar es uno que estaba condenado o se había condenado a sí mismo. Así mira Pablo a Pedro en ese momento. ¿Sí? Cuando llegó a Antioquía, Pedro encontró que los cristianos judíos y gentiles se juntaban para comer sin tomar en cuenta las leyes dietéticas de los primeros. Debido a la división que Pedro había recibido en casa de Simón el curtidor, se sintió en libertad de comer junto con los gentiles y así lo hacía en forma regular, mientras duró. Esto fue una hermosa demostración de unidad entre el judío y el gentil. Pedro, judío, y todos los gentiles, comiendo juntos. Pero ocurrió un cambio cuando algunos que llegaron de Jerusalén se sintieron ofendidos por la conducta de Pedro. Esos emisarios venían de parte de Jacobo y pertenecían al partido de la circuncisión. Aunque es difícil que tuvieran el apoyo de Jacobo, sin embargo, Pedro se vio influenciado por su presencia y poco a poco se retraía y se apartaba de los gentiles. Eso era lo que estaba pasando. Y esa fue la confrontación. Pablo exhortándolo a que está dividiendo la iglesia. El otro punto era la causa. ¿Cuál fue la causa de que Pablo llegara tan fuertemente a Pedro? Bueno, la causa, y estoy yendo a la carrera con esto para los que ustedes están por primera vez acá, porque la semana pasada básicamente enseñamos esto. Le he agregado otras cosas acá que no las hice la semana pasada, pero les estoy queriendo dar esto para poder entrar a la siguiente fase. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Esa es la causa. Temía a los de la circuncisión. Que nosotros como cristianos nunca comprometamos nuestra fe. Que ustedes sean fuertes, sinceros y honestos y reales en que Dios los salvó. No por méritos propios, no por obras propias, sino por gracia, y que podamos tener el coraje para poder predicar de esa salvación que vino a nuestras vidas. Entonces Pedro, el gran apóstol, tuvo miedo a los judaizantes. Pedro conocía de primera mano la verdad doctrinal de que Dios no hace acepción de personas ni distinción entre judíos y gentiles. Por eso, después de que recibió la revelación divina en el capítulo 10 de Hechos, sobre este manto que le bajó en una visión, donde todo lo que venía y todos los alimentos que venían aquí podían ser comidos, desde entonces él aceptó la realidad de que si Dios lo creó y si Dios dice que es puro, es puro.
Entonces acostumbraba a reunirse para comer con los gentiles frecuentemente según la ley judía. Esa práctica estaba condenada. ¿Por quién? Por los judaizantes, por los judíos. Y el que lo hacía se consideraba contaminado. No obstante, Dios le había indicado que esa ley ya no estaba vigente porque Él mismo los había purificado en Cristo. Entonces vivimos en libertad. Ese es el tema del libro de Gálatas, la libertad del cristiano. Podemos comer cualquier cosa. Obviamente no cualquier cosa, pero cualquier alimento que el Señor creó. Y no es pecado. ¿Por qué? Ya no vivimos bajo la ley. Ya las leyes dietéticas para ellos ya no son para nosotros. Lutero dice lo siguiente: la posición de ningún hombre es tan segura que no puede caer. ¿Ok? Esto es una revelación para todos nosotros acá. Cada uno de nosotros podemos caer. O ya caímos, o estamos cayendo, o vamos a caer. Ninguno de ustedes está exento de eso, por muy santos que se crean. Si Pedro se cae, yo puedo caer, dice Lutero. Si se levantó de nuevo, puedo levantarme de nuevo. Tenemos los mismos dones que ellos tuvieron, el mismo Cristo, el mismo bautismo y el mismo evangelio, el mismo perdón de pecados. Pero sí, lo que me impactó más de Lutero es reconocer de que todos estamos expuestos a caer. Los actos rituales y las buenas ofrendas como base de salvación destruyen la gracia, y era exactamente lo que los judaizantes estaban haciendo. Querían imponer la circuncisión sobre los gentiles y estaban dejando afuera la salvación por gracia. Porque si fuimos salvos por gracia, ¿qué más necesitamos? Nada. Ya no se necesita nada. ¿Necesitamos hacer algo diferente? Tampoco. Ustedes pueden, si Dios ya los salvó, ustedes pueden morir hoy, van al cielo. Si mueren 10 años de aquí en adelante y no lograron hacer más de lo que querían, el Señor no los va a mandar al purgatorio para que terminen de hacer las obras que tenían en mente. ¿Sí me escucharon? Porque eso es lo que pasa en la iglesia católica. Ah, se murió y era malo, sí, pero lo vamos a mandar al purgatorio, ya vamos a estar orando, vamos a hacer misa, vamos a hacer peticiones y todo lo demás. Eventualmente va a salir de ahí y se va a ir al cielo. Si eso es cierto, ¿para qué vino Cristo? ¿Sí me entienden? Si eso es cierto, déjenme gozar la vida, porque la vida se puede gozar acá. Y ahí cuando me muera, ahí hacen misas por mí, ¿ok? Para que sea salvo. Yo no sé cuántos años voy a pasar en el purgatorio, pero no importa. Eventualmente voy a llegar al cielo. No. Si ese es el caso, Cristo vino en vano. Cualquier otra cosa que no sea gracia es una negación de la cruz. Si Cristo murió en la cruz, murió por un objetivo muy claro: para salvar a los pecadores. Muchos de nosotros creemos, muchos de nosotros todavía eso creemos. Nosotros que somos salvos, muchas de nosotros a veces creemos: Dios me salvó a mí porque yo creo que yo soy bueno. Yo no les quisiera hacer una estadística, pero quisiera, levante la mano cuando ustedes alguna vez pensaron eso. La realidad es que ninguno de ustedes era bueno lo suficiente para ser salvos. Por mucho que ustedes lo crean. Nadie de nosotros era lo suficientemente bueno para que Cristo muriera en la cruz por mí. Nadie, o por ustedes. Y esa es la esencia de la gracia, de que Jesús viene a morir por pecadores. Quisiera darles una lista ahorita de todo lo malo que somos, pero ustedes lo entienden. Homicidas, mentirosos, adúlteros, estafadores, vividores, mentirosos, homosexuales, borrachos. Todo eso éramos. Y todavía continuamos peleando con la misma carne. Aun cuando ya Cristo murió por nosotros, todavía seguimos de necios por la carne.
Las buenas nuevas del Evangelio consisten en que aunque nunca lleguemos a cumplir perfectamente con las normas de Dios, Él nos ha perdonado y justificado a través de la persona de su Hijo Jesucristo, quien nunca cometió ningún pecado y murió por nosotros. Al confiar en Él como nuestro Salvador personal, tenemos vida ahora y para siempre. Entonces, la salvación no depende de nuestra capacidad de agradar a Dios, sea pasada, presente o futura. Nunca se basa en nosotros, sino en la obra perfecta consumada por Cristo en la cruz. Somos perfectos porque estamos en Cristo, no porque nosotros seamos perfectos, sino porque Cristo vive en nosotros, y ese es el concepto de Pablo al final de este capítulo y lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, el saber de la palabra y el vivirla debe ser una sola cosa. La hipocresía de Pedro estaba siendo piedra de tropiezo a muchos hermanos. Vemos la confrontación de Pablo contra él, vemos la causa de ese problema y vemos ¿qué? Las consecuencias de ello. Y aquí nos vamos a quedar. Queremos terminar pronto. Y vemos la consecuencia, Gálatas 2:13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera... ¿Qué hicieron los judíos? El resto de los judíos se le unió en su hipocresía. ¿Con quién estaba Pablo nuevamente? Con los judaizantes, que estaban imponiendo la circuncisión a los gentiles. Viene él y se pone de su lado. ¿Por qué? Para que no hablen mal de él. O porque les tenía miedo, como dice la palabra. Entonces, cuando esto sucedió, cuando Pedro hace eso, y esta es la consecuencia de su error, el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Había más judíos en la iglesia ¿cuál era la iglesia? Antioquía, ¿ok? Había más judíos ahí. Obviamente la iglesia cuando nace, la mayoría de ellos eran ¿qué? Judíos. Entonces había muchos judíos allí en la iglesia. Entonces el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Este es el resultado, esta es la causa de lo que Pedro hizo. Se les unió en su hipocresía. ¿Cuántos de ustedes han estado en una iglesia donde hubo división? ¿Ok? Aquí está el falso creyente y aquí está el pastor que con humildad está queriendo mantener esa iglesia. Viene el falso creyente y miente a la gente y dice sus mentiras y divide a la iglesia. ¿Y cuál es el problema cuando no entendemos la palabra? Están aquellos indecisos que están ahí. ¿Con quién me voy? ¿Para qué lado agarro? Porque no entendieron la palabra y no la han escudriñado lo suficiente. Y a veces tendemos a agarrar para el lado izquierdo en vez al lado derecho. Y podemos caer en ese error, y eso pasa continuamente. Líderes que guían a personas a lo equivocado. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Y no necesariamente estos líderes que lo van a hacer directamente. ¿Sabes qué? Sígueme a mí. No. Pero por su actitud, por su conducta. En el caso de Pedro, él actuó de una manera que no debería actuar. Y eso lo llevó a que otros judíos se unieran a él. Aunque él no lo pidió tal vez. Pero su error causó división. ¿Cuál fue el error? La hipocresía de él. De tal manera que aún Bernabé, que era Bernabé, judío o gentil. Judío. Era judío también. ¿Ok? Aún Bernabé. ¿Por qué Pablo dice aún Bernabé? Él era uno de nosotros, de los líderes. Bernabé era una persona increíblemente que había sido ayudada ayudó mucho a Pablo para las misiones. Él andaba donde Pablo fuera, ahí iba Bernabé. Y era colaborador, sí. Y se le conocía como un consolador también. Ayudaba a los demás. Una gran persona que Dios utilizó grandemente. Pero aún él se une a la hipocresía de Pedro. Imagínense ustedes eso. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Su conducta va a afectar vidas. Y si ustedes no ponen cuidado a lo que hacen diariamente, la gente empieza a notar. Especialmente si ustedes nos llenamos la boca de decir que somos cristianos, pero actuamos contrario a la doctrina.
o contrario a la palabra, están no solamente siendo hipócritas, pero están causando que estas personas blasfemen a Dios. ¿Sabían que eso es lo que sucede? Cuando nosotros causamos que otras personas estén en contra de Cristo, en contra de Dios, por lo que nosotros hacemos, estas personas blasfeman a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra conducta no es la correcta. Y hemos entendido la doctrina, pero queremos continuar viviendo como vivíamos antes de la salvación. Y eso es incorrecto. Entonces, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judaizantes. Y Pedro incluido ahí. Entonces la hipocresía acarrea división y tiene que ser confrontada. Es lo que Pedro estaba haciendo. 2:14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud, ¿quién es este que vio? Pablo. ¿Quiénes no andaban con rectitud? Pedro, Bernabé, los judaizantes y todos los judíos que se habían unido a ellos. Pablo está ahí para enseñar doctrina sana. Está para enseñar la doctrina de la gracia. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, y es lo que les acabo de decir yo a ustedes ahorita, ¿caminamos en rectitud nosotros? Y si no lo hacemos, ¿por qué no? Está bien que se equivoquen. Está bien que lo hagan de vez en cuando porque no sabían, ignorantemente hicieron algo indebido. Pero no continúen viviendo de esa manera. No es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, que es lo más importante. ¿En qué manera debemos de caminar en rectitud? Con la verdad del evangelio. ¿Qué es lo que el evangelio nos predica? ¿Qué es lo que el evangelio nos dice? ¿Qué es lo que el evangelio nos pide? Dije a Pedro delante de todos, si tú, miren, lo hizo delante de ¿quiénes? De todos. ¿Cuántos de ustedes han sido reprendidos alguna vez delante de mucha gente? Es lo más vergonzoso que le puede pasar a un hombre. Pero si es reprendido para beneficio de él, es lo mejor que le puede pasar al hombre. ¿Sí me entienden? El problema es que muchos de nosotros huimos de eso. Si cometí un error, prefiero esconderme y que nadie me vea. Y si alguien me va a soltar, ok, ven aquí en mi closet, métete y dime lo que tienes que decirme. Pero no me lo digas en público porque no quiero quedar mal con los demás. Pedro fue confrontado en público porque lo merecía. Había atacado el evangelio de la gracia, que es algo, un regalo de Dios hacia nosotros. Pablo sabía que tenía que confrontarlo y lo mejor era hacerlo en público, porque Pablo no tenía que esconderse para hacerlo. Dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles, comías de todo, tenías fiestas con ellos, te alegrabas y la pasabas muy bien, y no como los judíos, porque Pedro hasta cierto punto había dejado sus tradiciones judaicas y ahora estaba viviendo el evangelio de la gracia, que significaba libertad para él. Y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Sí entendieron? Ustedes dijeron sí, pero... ¿Por qué obligas a los gentiles que tienen su libertad a que se sometan a la circuncisión cuando tú eres judío y sabes de que eso no es cierto? ¿Por qué estás pretendiendo estar con ellos cuando entiendes de que no deberías de hacer eso, pero quieres obligar a los gentiles para que lo hagan? ¿Ahora sí me entendieron? Ok. Y eso pasa mucho. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Esa es la palabra de Dios. Y el verdadero evangelio es así. Y tenemos que entenderlo.
El doctor Steve Lasson dice lo siguiente: Dios es la única fuente y el único autor de la verdad. El pecado es lo que Dios dice que es. El juicio es lo que Dios dice que es. La salvación es lo que Dios dice que es. El cielo y el infierno son lo que Dios dice que son. No importa lo que diga el hombre, sino simplemente lo que diga Dios. Una palabra de lo que Dios dice vale más que 10,000 bibliotecas de lo que dice el hombre. Sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Así deberíamos de ver nosotros la palabra de Dios, la salvación por gracia. Bueno, todo eso aquí, esto lo expliqué la semana pasada. El origen de las religiones, ya sabemos, las religiones pueden ser divinas o satánicas, nada más. O divinas o paganas, como ustedes la quieran poner. O de Dios o del hombre. O de Dios o de Satanás. Solo hay una división. No hay miles de religiones. O la buena o la mala, eso es todo. Que hay un montón que caen dentro de lo malo, es muy diferente. Pero las dividimos de esa manera. La religión es la conexión entre los seres humanos y los seres sobrenaturales. Eso es la religión. Es un sistema de creencias que conecta a las personas con sus deidades. Es un puente hacia lo sobrenatural. Esas son las religiones del mundo. Todos queremos buscar de Dios porque ya lo tenemos. El Señor nos hizo a la imagen de Él, ¿se recuerdan? Y puso la eternidad en nosotros. Puso la conciencia en nosotros, de acuerdo a Romanos 2:15. Nos dio la revelación de que a través de la creación podemos reconocer de que Dios es cierto, es verdadero. Entonces no hay ninguna excusa para nosotros. Por eso la religión es la conexión entre los seres humanos y los seres sobrenaturales. Solo existen dos religiones, la divina y la humana. Y eso lo expliqué la semana pasada. En el Edén, Dios creó la perfección, el hombre cayó en pecado, le escuchó a la serpiente, que es Satanás, y entró en mentira con Eva, y este pecado de la desobediencia se desarrolló al punto de que ellos huyeron de la presencia del Señor, y así es como las religiones del mundo huyen y se esconden de Dios. Y Adán y Eva se cubrieron ellos mismos, hicieron coberturas humanas y se las pusieron, no solamente huyeron, pero se cubrieron, representando a la religión pagana humana. Y eso es lo que hace la gente. En cada religión que se meten, andan huyendo de Dios y andan queriendo proveer cobertura. ¿Por qué? Por sus pecados. Dios viene en el versículo 20 y 21 en Génesis 3 y dice: y tomó un animal, lo mató, le quitó las pieles y cubrió a Adán y Eva, que ya se habían arrepentido de su pecado, y viene Él y los cubre, simbólico de que eventualmente esta muerte iba a ser la de Jesucristo, que iba a morir por todos los pecados del mundo, y con su sangre iba a cubrir los pecados del mundo. Simple y sencillo. Viene Caín y Abel, y Caín mata a Abel. ¿Por qué? Porque tenían que adorar a Dios. ¿Cómo lo iban a adorar? Abel sabía, porque su padre se lo había dicho, de que la única forma de agradar a Dios es a través de un sacrificio vivo. Por eso lleva el sacrificio ante Dios una oveja sin mancha, o un animal sin mancha. Caín, representando a la iglesia pagana, lleva ¿qué? Los frutos de su trabajo. Él plantó, él aró, él regó, él abonó y cosechó, y ahora se lo trae al Señor, y no entendió, y si entendió, no le importó de que el único sacrificio que agrada es el sacrificio vivo y agradable. Alguien tenía que morir. Él sabía que él era pecador, lo mismo que Abel. Abel obró de esta manera y dijo: yo soy pecador, yo no me puedo salvar, no importa lo que yo haga, lo que tengo que hacer es ofrecerle al Señor, porque sé que la muerte es la que me puede salvar. Abel entendió, Caín no entendió. Y de ahí vemos las religiones del mundo, que Satanás empezó hasta cierto punto, y que el Señor permitió también. O divinas o paganas, o divinas o mundanas, o divinas o humanas. Pero no hay nada más que eso.
Entonces, ahora, aquí está el punto de todo. Dios ha provisto la salvación a través de la obra terminada de su Hijo Jesucristo. En el momento en que una persona acepta por simple fe que Cristo murió por sus pecados y resucitó de entre los muertos, Dios declara que esa persona es justa y la rescata de la presente era mala. Eso se llama la doctrina de la justificación, que se define como el acto soberano de Dios por el cual Él declara justo a un pecador condenado, mientras todavía está en su estado de pecado. Hay uno más. Brad Whittington dice que el hermano más débil es el que ve prohibiciones donde Dios no las ha colocado. El legalista es el resultado de una conciencia débil, no una conciencia fuerte desarrollada a partir de la madurez espiritual. Entonces, lo que hacen los legalistas es enseñar doctrinas de hombre débiles que no llevan a nada. ¿Cómo saber si somos hipócritas como Pedro lo fue en nuestra vida cristiana? Aquí les dejo 5 señales de que si ustedes caen en una de esas categorías somos cristianos hipócritas. No practicas lo que dice la Biblia, pero sí esperas que otros lo hagan. ¿Okay? Esos son legalismos que a veces nosotros mismos nos creamos. Oh, enseñamos la palabra, enseñamos todo y nos hacemos los más santos, pero no lo vivimos. Utilizas a Dios para tu propia conveniencia. Tengo un trabajo, ahora sí voy a orar. O me lo van a dar, ahora sí voy a orar. Me corrieron, ahora sí voy a orar al Señor. Mi esposa se enojó conmigo, Señor, ahora sí puedo venir a ti. Entonces lo estamos utilizando al Señor como un genie en la botella, ¿no? Solo para nuestra conveniencia. ¿Cuándo ustedes lo adoraron cuando estaban pasando por el peor problema más horrible que tuvieran? ¿O cuándo lo hacen todo el tiempo? Tu vida cristiana se ha vuelto una costumbre. Y no quise decir nada ahí porque muchos cristianos caen en esa categoría. Ya se hizo una costumbre. ¿Y por qué vas a la iglesia ahora? Pues el domingo. Vamos. Pero nunca vienen con el deseo de aprender, con el deseo de decir, ¿cómo voy a adorar al Señor ahora? Es domingo, me tengo que levantar temprano porque es el mejor día de la semana. Porque puedo estar con mis demás hermanos y poder glorificar al Señor. Se hace una costumbre. Haces cosas para que los demás te alaben. Ahí caemos muchos. Y desafortunadamente, aun cuando lo hemos dicho y nos lo han dicho, continuamos haciéndolo. Hacemos cosas para que los demás nos alaben. ¿No era eso lo que Pedro estaba haciendo exactamente? Y por último, te importa más tu relación con la gente que con Dios. Y comprometemos nuestra fe. Con eso terminamos. Nuestro deseo principal debe ser agradar a Dios, no a los hombres. Muchos predican solo lo que la gente quiere oír porque tienen miedo de defender a los oyentes. Pero debemos proclamar la verdad en amor, aun cuando duele. No debemos ser ofensivos, obviamente, pero siempre predicar la verdad, tal como Pablo. No debemos callar por miedo a la oposición cuando se trate de defender la verdad. Nuestro mensaje debe siempre ser la palabra de Dios, porque Él nos ha llamado para proclamar porque Él no nos ha llamado para proclamar nuestra opinión, ni otra filosofía, ni para predicar acerca de nuestro tema favorito. La pregunta clave es, ¿qué dice Dios? Si el mensaje es suyo, lo podemos predicar con confianza. John MacArthur al final de todo esto dice, Dios no pide primero a los hombres que se comporten bien, sino que crean las buenas obras
son producto de la salvación, pero no son el medio para la salvación. ¿Dicta tu doctrina tu conducta o tu conducta define tu doctrina? ¿Cómo estamos viviendo para el Señor? ¿Hay hipocresía en nuestras vidas como Pedro la exhibió? Y si la hay, ¿estamos dispuestos a que alguien nos confronte y nos exhorte y aprender de ella y ser mejores para el Señor? No porque seamos mejores vamos a ganar más salvación. ¿Qué tanto nos impacta la palabra? Y buscamos lo que Dios dice y no lo que el hombre dice. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo que has dejado en la persona de Pablo y de Pedro. Porque a los dos los utilizaste grandemente, Señor. Así como puedes utilizar a cada uno de nosotros. Pero así como Pedro, yo pienso que nosotros nos relacionamos mucho más con Pedro que con Pablo, Señor. Porque te ofendemos, fallamos, pecamos. Y necesitamos ser confrontados continuamente, Señor. Pero tú dejaste ese ejemplo, Señor. Y utilizaste a tu siervo, Pablo, para podernos enseñar que la hipocresía puede ser dañina. Y que no debería de tener cabida en la iglesia aún cuando sabemos de que va a estar ahí. Padre, ayúdanos a no caer en legalismos o en liberalismos. Padre, ayúdanos a que seamos más fieles a reconocer lo que tú tienes que enseñar, lo que tú pides de cada uno de nosotros, y no lo que el hombre impone. Gracias, Padre, porque nos enseñas a crecer, a madurar. Y queremos someternos, Señor, no solamente a tu palabra, pero al Espíritu Santo y a la voluntad tuya, Padre, para que podamos ser más fieles, obedecerte más, amarte más y adorarte más, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.